Hemos hasta ahora estudiado los siguientes modos de extinguir obligaciones: resciliación o mutuo disenso. 2. Pago efectivo o solución. Pago por consignación. Pago por subrogación. Dejamos fuera el pago con beneficio y competencia y el pago por cesión de bienes, dijimos, porque son materias hoy día prácticamente impracticables. Nos corresponde estudiar la dación en pago. La dación en pago es un modo de extinguir que no está incluido dentro de la enumeración del artículo 1567. Tampoco la ha reglamentado la ley. Si bien varias normas demuestran que para el codificador la dación en pago no fue una institución ignorada, ni menos repudiada. ¿Qué podemos decir de la dación en pago? Bueno, es una convención entre acreedor y deudor, en virtud de la cual el primero acepta en pago una cosa distinta de la debida. Antes de estudiar la naturaleza jurídica de la dación en pago, les voy a contar una historia. Ustedes, los que transitan regularmente por la ciudad, conocen el edificio Altavista que está construido en calle Sargento Aldea, entre las calles Roble y Constitución. Se trata de un edificio de aproximadamente 16 pisos. Ese edificio se construyó con financiamiento bancario. Coincidentemente, en la etapa de construcción sobrevino una crisis económica que es la crisis del año 2008, que en los Estados Unidos se conoció como la crisis subprime, que en el fondo en Estados Unidos fue la llamada burbuja hipotecaria que implicó una especie de colapso de Wall Street y los bancos que trabajaban en esa zona. ¿En qué se tradujo el tema? Se tradujo simplemente en que se sobrevaloraron las hipotecas. Y por lo tanto, los bancos creían que los bienes hipotecados valían más de lo que en realidad el mercado les asignaba ese valor. Entonces, se prestaba plata, y se prestaba plata a diestra y siniestra. De hecho, hay por ahí una película, que me voy a acordar el nombre, en algún minuto se las voy a decir para que la vean, que en el fondo refleja claramente esta situación. Y de hecho, por ejemplo, en una escena de la película se muestra cómo, por ejemplo, una señorita, tenía varios locales comerciales, al parecer eran salones de belleza. Y resulta que les preguntaban, oiga, pero cómo usted le prestaron plata para pagar, no sé, una propiedad? Y ella responde, no, yo no tengo una, tengo 4. Entonces, a esa altura, los investigadores concluyeron que en definitiva algo andaba mal. Y esta es una película que demuestra cómo, por ejemplo, hubo personas que lograron visualizar la crisis subprime, porque todos apostaban a que las garantías hipotecarias tenían la fortaleza necesaria para hacer frente a los créditos. Y hubo personas que dijeron, no, aquí hay una sobretarificación de los bienes hipotecados. Y por lo tanto, los bienes hipotecados no valen tanto como se cree que valen. Y por lo tanto, cuando los deudores dejen de pagar, el colapso va a ser gigantesco. Bueno, ocurrió. Y justo en esa época, este edificio se estaba construyendo. Y ocurre que aquí nosotros tuvimos, esta fue la llamada crisis asiática, de los años 2008-2009. ¿Y qué fue lo que trajo consigo? Que la gente no compró. La gente dejó de comprar propiedades, menos departamentos. Y resulta que el edificio crecía en altura y no tenía compradores. Y la inmobiliaria
todos los meses que pasaban, pero volando, tenía un costo financiero. Es decir, intereses, 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 intereses. Y un minuto en que ya ni siquiera pudo pagar los intereses. Pero los bancos le dijeron, mire, lo vamos a apoyar para que usted termine este edificio. Porque no nos sirve absolutamente de nada que el edificio llegue hasta el piso 8, hasta el piso 12. Vamos a terminar el edificio. Y una vez terminado el edificio, se inició una agresiva campaña de venta que logró que se enajenaran ciertas unidades. Pero hubo otras que no se transfirieron porque evidentemente la crisis había impactado al consumidor de vivienda. Más aún, todavía Chillán no era una ciudad, y todavía no lo es, una ciudad acostumbrada a privilegiar la construcción en altura. Y llegó el minuto en que la inmobiliaria le dijo, mire, sabe que yo ya no puedo más. Bueno, se sentó a conversar la inmobiliaria, se sentó a conversar el banco, ¿y qué fue lo que hizo la inmobiliaria? Le dijo, mire, aquí le voy a entregar, en lugar de pagarle mi deuda en dinero efectivo, en UEFs, se lo voy a pagar mediante unidades, departamentos, estacionamientos, bodegas. Esa es una dación en pago. Cuando yo, deudor, en virtud de un acuerdo con mi acreedor, le pago con una cosa distinta de la que yo le debía. Le debía 1.000 millones. Le entregué 1.000 millones en propiedades. Con respecto a la naturaleza jurídica de la dación en pago, se han elaborado 4 teorías. Una, la teoría de la compraventa seguida de una compensación, la teoría de la novación por cambio de objeto, la teoría de la modalidad del pago y finalmente el que la dación en pago sería una verdadera institución autónoma. A ver, vamos viendo cada una de estas teorías. Les adelanto desde ya que la teoría que nuestra doctrina y jurisprudencia acepta con carácter mayoritaria es la del numeral 3, esto es la teoría de la modalidad del pago. O sea, la dación en pago no sería ni una compraventa seguida de una compensación, no sería una novación por cambio de objeto, ni sería una figura autónoma, sino que sería una modalidad, un tipo o una forma de efectuar el pago. Primero, que la dación en pago sería una compraventa seguida de una compensación. A ver, esta es una teoría, yo les diría, bastante rebuscada. Bastante rebuscada. Y más que rebuscada, artificiosa. Porque miren, según ellos, cuando se verifica la dación en pago, lo que habría sería un contrato de compraventa seguido de una compensación. Por lo tanto, el deudor le vendería al acreedor los bienes. Y el precio que el acreedor comprador tendría que pagar se compensaría con la obligación que el deudor tenía para con el acreedor. Por lo tanto, sería un contrato de compraventa donde el deudor haría las veces de vendedor y el acreedor haría las veces de comprador. Y el acreedor comprador no pagaría el precio, sino que lo compensaría con su acreencia que él tiene para con el deudor. ¿Por qué se dice que es una construcción artificiosa? Porque no jamás, cuando hay una dación en pago, está en la mente de deudor y acreedor satisfacer esto a través de una compraventa seguida de una compensación. Por lo tanto, esta, insisto, es una construcción artificiosa. Ahora, pero además hay un argumento de texto muy poderoso. Si fuese una compraventa seguida de una compensación, jamás podría haber dación en pago entre cónyuges, porque nosotros sabemos que de acuerdo al artículo 1796 del Código Civil, es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges, no separados judicialmente. Sin embargo, hay casos en que la ley permite o posibilita la dación en pago entre cónyuges. Y si la posibilita o permita, es porque la ley entiende que la dación en pago
no puede ni ha podido ser una compraventa. A este respecto, vamos a examinar una norma que está en el Código Civil, el artículo 1792, en su regla segunda. Dice: en el régimen de participación en los gananciales, los patrimonios del marido y de la mujer se mantienen separados y cada uno de los cónyuges administra y goza y dispone libremente de lo suyo. Al finalizar la vigencia del régimen, los bienes se compensan al valor de los gananciales obtenidos por los cónyuges y estos tienen derecho a participar por mitades en los excedentes. Los principios anteriores rigen en la forma y con las limitaciones señaladas en los artículos que allí se señala. Entonces, es claro que en materia de participación en los gananciales pueden haber daciones en pago, pero si fueran una compraventa no estarían permitidas. La segunda teoría es la que dice, mire, que la dación en pago sería una novación objetiva. Vamos a estudiar ya en la próxima clase qué es lo que es la novación. Y la novación puede ser objetiva cuando cambia el objeto o la causa, o subjetiva cuando cambia el acreedor o el deudor. La novación es el cambio de una obligación por otra, extinguiéndose la primitiva. Ahora, no es posible visualizar esa figura en la dación en pago, porque la dación en pago, lo único que quiere el deudor es extinguir la única obligación existente. Él no quiere que se cree otra. Por lo tanto, evidentemente, en la novación tenemos una obligación que se extingue y otra obligación que nace. En la dación en pago solo hay una sola obligación, que es la obligación existente y que es la que en definitiva el deudor quiere satisfacer. Además, en la novación se requiere un ánimo especial, el ánimo de cambio, que se llama animus novandi, ánimo que obviamente no se ve en la dación en pago porque lo único que persigue el deudor es extinguir su obligación. Por eso entonces que la dación en pago simplemente es una modalidad del pago, una forma de efectuar el pago. Y la cuarta teoría es que sería una especie de figura autónoma. Don René Ramos decía, mire, cuando uno empieza a decir que una institución de derecho es una figura ecléctica, mixta, autónoma o sui generis, no está diciendo nada. Por lo tanto, decir híbrida, sui generis, autónoma, especial, mixta, propia, no nos dice lo que es esa institución. O sea, según don René Ramos, aquí lo único que se hacía es eludir el fondo de la cuestión, decir qué es lo que yo creo que es la dación en pago. Por lo tanto, la dación en pago, conforme la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, no es más que una forma de pagar. Por eso entonces es una modalidad del pago. Sus requisitos son los siguientes. 1. Existencia de una obligación que es la que se va a extinguir. Obligación que puede ser de dar, hacer o no hacer. 2. La obligación se va a extinguir con una prestación diferente de la debida. Les puse el ejemplo. Debo 1.000 millones de pesos. Entrego 20 departamentos. 3. Consentimiento y capacidad de las partes. Obvio, porque es una convención. 4. El animus solvendi, ánimos de pago. Esto quiere decir que las partes deben tener la intención compartida, acreedor y deudor, de extinguir de esta manera la obligación. Y finalmente, que cumpla con las solemnidades legales. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo? Si se va a dar en pago un inmueble, la solemnidad legal es que se haga a través de una escritura pública y posteriormente esa escritura pública se inscriba en el registro respectivo del conservador de bienes raíces. Es decir, debemos materializar la tradición. Y por último, ¿qué efectos produce el pago? La dación en pago, perdón. El mismo efecto que el pago. Extinguir la obligación con todos sus accesorios. Prendas, hipotecas, privilegios, acciones, derechos. Es decir,
se extingue la obligación con todos sus accesorios. Ahora, si la dación en pago es solo parcial, subsiste el crédito en la diferencia. Con esto entonces damos por concluida la clase y en las clases siguientes vamos a estudiar la novación como modo de extinguir obligaciones, la compensación, la remisión, la confusión, la imposibilidad de ejecución o pérdida de la cosa debida y la prescripción extintiva. Una vez que hayamos terminado con la prescripción extintiva, vamos a estudiar la prelación de créditos. Ahora, les adelanto como un regalo también navideño, que si uno se va al artículo 1567, uno puede descubrir que si vamos viendo los numerales, nosotros vamos a estudiar los modos de extinguir las obligaciones, uno a uno. Ya estudiamos la resiliación o mutuo disenso. Ya estudiamos la solución o pago efectivo. Vamos a estudiar la novación. El próximo semestre estudiaremos la transacción. Vamos a estudiar acá la remisión, la compensación, la confusión, la pérdida de la cosa que se debe. Vamos a estudiar la prescripción. Y ya estudiamos, en algunas clases anteriores, el evento de la condición resolutoria, modo de extinguir obligaciones. Y el año pasado en acto jurídico estudiamos la declaración de nulidad o rescisión. Es decir, la nulidad también es un modo de extinguir obligaciones. Por lo tanto, si está en el 1567, ustedes como regalo de Navidad van a tener que recomponer y buscar su material porque me van a estudiar la nulidad. ¿Para qué? Para que la nulidad ustedes sean capaces de decirme por qué la nulidad es un modo de extinguir obligaciones. Muchas gracias.